París, bajo la tenue luz de una tarde invernal, se desplegaba ante los ojos de Thierry Laurent como un enigma cargado de promesas y desencuentros. Desde su oficina en el último piso del Château des Arômes, la sede de su exitosa empresa de perfumes, contemplaba cómo las sombras comenzaban a devorar las callejuelas adoquinadas de la ciudad. El perfume del jazmín, la bergamota y la lavanda llenaba el aire, reflejo del refinado mundo que había construido. Y sin embargo, a sus 35 años, Thierry sentía un vacío, uno que ni siquiera los mejores perfumes de su imperio, Éveil du Destin, podían llenar. A sus 35 años, Thierry se encontraba en una encrucijada. El éxito financiero que había acumulado, el prestigio de su empresa y la belleza incomparable de París eran testigos de su ascenso. Y, sin embargo, una parte esencial de su vida seguía incompleta. Tras una larga lista de romances fallidos, todos fugaces, intensos y, finalmente, decepcionantes, Thierry estaba cansado. La búsqueda del amor se había convertido en un juego cruel, y cada mujer que cruzaba su camino parecía perfecta al principio, solo para desvanecerse en una bruma de incompatibilidad, superficialidad o desinterés. Se sentía atrapado en una cadena interminable de desilusiones. Esa tarde, después de que una reunión más se hubiera disuelto en el aire perfumado de su oficina, su mejor amigo de la universidad y mano derecha en el consorcio, Pierre Dubois, lo visitó. Thierry lo recibió en el balcón de su oficina con vistas a los tejados de París. «Pierre, ya no puedo más, necesito encontrar a la mujer indicada», dijo Thierry, mirando el horizonte con una mezcla de tristeza y determinación. Pierre, que siempre había sido el más pragmático de los dos, lo miró con una ceja levantada y una sonrisa suave. «¿La mujer indicada?» «Thierry, ¿cuántas veces has dicho eso en los últimos años?», bromeó Pierre, pero al notar la seriedad en los ojos de su amigo, su tono cambió. «¿Y qué es lo que te hace pensar que esta vez será diferente?» Thierry suspiró, cruzando los brazos y mirando a su amigo con una expresión de frustración. «Esta vez lo será, Pierre. Ya no quiero seguir perdiendo el tiempo con relaciones vacías. Quiero casarme, pero no con cualquiera. Quiero a la mujer que sea perfecta para mí, la que me complemente en todo sentido. Estoy cansado de seguir buscando sin saber qué busco, así que he decidido hacer algo diferente». Pierre se quedó en silencio un momento, intrigado. «¿Diferente?», preguntó inclinándose hacia adelante. «¿En qué clase de diferente estás pensando?» «Voy a crear una lista de señales», respondió Thierry, su voz firme. «Un checklist, si prefieres llamarlo así. Las 7 señales que una mujer debe reunir para ser la indicada. Aquella que cumpla con todas será mi esposa». Pierre lo miró con una mezcla de asombro y escepticismo, pero también con una chispa de curiosidad. «¿7 señales?», repitió su tono lleno de duda. «¿Y cómo piensas saber cuáles son esas señales? ¿Cómo vas a determinar si son las correctas?» Thierry lo miró con una leve sonrisa como si ya hubiera pensado en todo eso. «No lo sé exactamente, pero sé que necesito ayuda. Alguien con más sabiduría que yo. Alguien que pueda guiarme en esto. He estado pensando». Hizo una pausa antes de continuar. «He oído hablar de una vieja tarotista en Montmartre, una tal Madame Amour. Dicen que tiene un don para ver lo que otros no pueden. Quizás ella pueda darme las 7 señales que necesito». Pierre soltó una carcajada incrédulo. «¿Una tarotista? ¿De verdad crees que una mujer que lee cartas te va a dar las respuestas que estás buscando?» Thierry lo miró con seriedad sin ceder ante la burla de su amigo. «No se trata solo de las cartas, Pierre. Se trata de abrir mi mente a algo más allá de lo racional, de lo que siempre he intentado controlar. Tal vez la respuesta no está en lo que puedo ver con los ojos, sino en lo que aún no comprendo. Necesito que alguien me ayude a ver más allá de mis propias expectativas». Pierre, sorprendido por la intensidad de sus palabras, se quedó callado un momento. Luego asintió, resignado. «Si eso es lo que necesitas para encontrar tu camino, entonces ve. Ve y busca esas señales. Pero te advierto, Thierry,
El amor no se puede encerrar en una lista. Las señales pueden estar en todos lados, incluso en los lugares donde menos lo esperes. Al día siguiente, Thierry se dirigió a Montmartre. Las calles adoquinadas de ese antiguo barrio, llenas de artistas y turistas, lo acogieron con un aire bohemio y misterioso. Tras caminar por callejones estrechos, llegó a la pequeña tienda de Madame Amour. El letrero gastado por el tiempo colgaba sobre la puerta de madera, y dentro, el aroma a incienso y especias llenaba el aire, envolviéndolo en una atmósfera casi mística. Madame Amour, envuelta en sedas de colores, lo recibió con una sonrisa que hablaba de años de sabiduría. Sus ojos, pequeños y oscuros, parecían ver más allá de la superficie. Thierry Logan, el famoso empresario del perfume, sabía que vendrías, dijo con voz suave y misteriosa. Tu búsqueda del amor te ha traído hasta mí. Thierry, acostumbrado al escepticismo, no pudo evitar un escalofrío al escuchar su nombre. He venido porque necesito tu ayuda, comenzó, su voz grave y determinada. Quiero encontrar a la mujer indicada, y creo que para eso necesito algo más que lo que mis ojos pueden ver. Quiero que me des 7 señales que me muestren quién es ella. Y te advierto que estas señales deberán ser exactas, porque las seguiré al pie de la letra. Madame Amour lo miró en silencio por un largo momento antes de asentir. Las señales que buscas son como los perfumes que creas, dijo, su voz casi un susurro. No se ven, no se tocan, pero se sienten en lo más profundo. Te daré las 7 señales, pero no serán lo que esperas. Serán encriptadas, ocultas en las pequeñas cosas. Solo tu corazón sabrá cuándo las hayas encontrado. Thierry frunció el ceño, sintiendo que aquello no sería tan sencillo como había imaginado. ¿Encriptadas? ¿Y cómo se supone que voy a entenderlas? No necesitas entenderlas con la mente, Thierry. Madame Amour sonrió con una dulzura que escondía siglos de sabiduría. El corazón siempre sabe lo que la razón no puede comprender. Y cuando estés listo, las señales se manifestarán ante ti, como un perfume que te envuelve sin que te des cuenta. La tarotista lo miró a los ojos y con una solemnidad inusitada comenzó a hablar. Aquí están las 3 primeras señales. Donde la tormenta arrecia, ella será el refugio. Su risa no será la más fuerte, pero sí la que resonará más hondo en tu alma. Entre la multitud, sus ojos siempre te encontrarán, aun cuando no la estés buscando. Thierry la miró intrigado, pero ella continuó su tono suave y enigmático. Ten cuidado con las otras 3 señales, porque necesitan toda tu atención. Las manos que no temen ensuciarse por lo que otros no ven valioso son las que sostendrán tu vida. El perfume de su ser no será el más caro, pero sí el que dejará una huella indeleble. En el caos del mundo, ella traerá la calma que tu corazón siempre necesitó. Thierry estaba cada vez más absorto. La última señal llegó en un susurro casi imperceptible, pero con una fuerza inquebrantable. Y la 7ª señal es esta. No será la más perfecta, pero será la que se quede cuando todos los demás se hayan ido. Las palabras de Madame Amour resonaron en el aire como un eco antiguo, y Thierry, por primera vez en mucho tiempo, sintió una mezcla de asombro y paz. Las señales están aquí, Thierry, dijo la tarotista, cerrando los ojos con una sonrisa misteriosa. Solo necesitas cerrar los ojos y abrir el corazón para verlas. Mientras Thierry salía de la pequeña tienda, París se desplegaba ante él como una ciudad nueva. Las palabras de Madame Amour seguían resonando en su mente, y por primera vez en mucho tiempo sintió que su búsqueda del amor había comenzado de verdad. Ahora solo debía esperar y estar atento a las señales que el destino le tenía reservadas. Pocos días después, un incidente inesperado alteró la calma habitual en el Château de Sagome. Uno de los tanques de aceite esencial, mal asegurado, comenzó a verter su contenido en el suelo del almacén, llenando el aire con una mezcla de perfumes tan fuerte que resultaba abrumadora. Los pasillos, que usualmente olían a esencias refinadas y evocaban lujo y serenidad, se convirtieron en el epicentro de un caos inesperado.
Thierry Logan, interrumpido durante una importante reunión, fue informado de la situación y, con el ceño fruncido, decidió bajar al almacén. Al llegar avanzó unos pasos observando cómo el personal intentaba organizarse. Aunque el caos era evidente, el equipo de seguridad había comenzado a bloquear las áreas más afectadas por el derrame, mientras algunos empleados seguían intentando salvar los productos más valiosos. Los aceites esenciales se habían esparcido por el suelo, haciendo que caminar fuera peligroso. Los supervisores, visiblemente tensos, daban instrucciones sobre cómo moverse de manera segura y limitar el daño. «Todos colaboren siguiendo los protocolos de seguridad», ordenó un supervisor, tratando de imponer algo de orden. Sin embargo, Thierry notó que sus líderes femeninos se mantenían al margen, reacias a participar. «¿Nosotras limpiar?», dijo una de las gerentes en voz alta, sacudiendo la cabeza con disgusto. «Esto no es para nosotras. Debería ser tarea del personal de mantenimiento, no de ejecutivas». «Exacto. No pienso arruinar mis manos por un derrame», añadió otra, con un toque de desprecio. Thierry no pudo evitar una punzada de irritación. Las mujeres que normalmente participaban en decisiones importantes dentro de la empresa ahora evitaban involucrarse en una crisis que afectaba directamente el corazón de la producción. En ese momento Thierry se dio cuenta de lo distanciadas que estaban de las verdaderas operaciones de la compañía. Luego se acercó al supervisor de operaciones. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Thierry, intentando mantener su tono firme y ocultar su frustración. El supervisor, visiblemente nervioso, intentó dar una explicación clara. «Señor Logan, uno de los tanques de aceite esencial se rompió, provocando un derrame significativo. El equipo de seguridad ha restringido las zonas más afectadas y parte del personal ha sido evacuado. Nuestra prioridad ahora es contener el derrame y evitar que se siga extendiendo». Thierry lanzó una mirada crítica alrededor del almacén. Algunos empleados intentaban rescatar productos costosos para que los embalajes no se impregnasen y contaminasen. No obstante, gran parte del personal, sobre todo femenino, se aislaba para evitar involucrarse. «¿Y por qué nadie está ayudando a limpiar?», preguntó Thierry, visiblemente molesto, lanzando una mirada severa hacia las ejecutivas que seguían murmurando y apartándose del desastre. El supervisor, incómodo, intentó justificarse. «Señor, el derrame es más grande de lo que esperábamos y el equipo de mantenimiento no da abasto. Está concentrado ahora mismo en otra área del derrame. Todos en la empresa conocen los protocolos de seguridad, pero el personal ejecutivo prefiere no involucrarse directamente. Consideran que esto es una tarea para el equipo de mantenimiento o el personal de limpieza, aunque la situación requiere más manos y, como ya ve, no hay voluntarios. Nadie quiere ensuciarse». Thierry miró a su alrededor. Entre todo el caos, algo más llamó su atención. Una joven que, sin titubear, se subía las mangas de su blusa y se inclinaba para limpiar el aceite derramado. No era del equipo de mantenimiento ni era su responsabilidad directa. Era una simple pasante, Sonia Cisneros. Con calma y decisión, se había puesto guantes de látex que encontró en un carrito cercano y comenzó a despejar el aceite del suelo, consciente de los riesgos. No había esperado órdenes ni se había retirado al ver el desastre. Mientras otros empleados intentaban salvar productos caros o se mantenían apartados, Sonia trabajaba en silencio, su concentración reflejando una sorprendente serenidad. Las ejecutivas, observándola desde lejos, parecían casi molestas por la disposición de la pasante. Su desdén contrastaba de manera llamativa con la humildad y el compromiso de Sonia, quien se había lanzado a la tarea sin esperar reconocimiento, simplemente enfocada en hacer lo correcto. Thierry frunció el ceño, intrigado. «¿Por qué está ella haciendo esto?», pensó. No le parecía justo que, mientras otros evitaban ensuciarse las manos, ella, que solo era una trabajadora temporal, estuviera asumiendo una responsabilidad que no le correspondía. Nadie le había pedido que lo hiciera, y sin embargo, allí estaba, colaborando en silencio, ignorando las miradas despectivas. Entonces se acercó a ella ya con las botas de seguridad puestas para poder desplazarse.
Thierry la miró durante unos segundos, fascinado por su tranquilidad en medio del desorden. Entonces se inclinó ligeramente hacia ella. «¿Cómo es que no te molesta estar aquí sola limpiando todo esto mientras los demás...?» Hizo un gesto hacia el resto del personal. «¿Simplemente miran desde lejos?» La pasante levantó la mirada. Sus ojos reflejaban una serenidad inusual. Se quitó uno de los guantes y lo sostuvo en su mano antes de responder. «No me molesta, señor Laurent, porque alguien tiene que hacerlo», respondió ella con suavidad, pero con una firmeza que desarmaba. «No importa cuán valiosos sean los productos. Si no solucionamos el problema de base, el suelo resbaladizo, todo en su conjunto, estará en peligro. A veces, lo fundamental es lo que está por debajo, lo que sostiene todo lo demás». Thierry se quedó en silencio. Sus palabras, aunque simples, estaban cargadas de una verdad que iba más allá del derrame. Había una lección en esa humildad, en la disposición de cuidar lo que otros despreciaban. Cuidar lo que está por debajo de todo lo demás, pensó, sintiendo que esas palabras resonaban con una profundidad inesperada. Impulsado por un instinto reflejo, Thierry tomó un par de guantes de un carrito cercano, se arrodilló junto a ella y comenzó a recoger el aceite derramado. Las miradas incrédulas de las ejecutivas y otros empleados no tardaron en posarse sobre él, el dueño de todo el emporio del perfume, pero Thierry no les prestó atención. «Lo que tenemos delante es fácil de notar», añadió ella, concentrada en su labor. «Pero lo que realmente importa suele encontrarse en lo que el común de las personas suele ignorar, en lo que nadie quiere enfrentar». Thierry no respondió de inmediato, pero sus acciones hablaban por sí solas. Limpiar el suelo del almacén, una tarea que parecía insignificante minutos antes, se había convertido en una especie de revelación para él. Sabía que esa interacción había dejado una huella en él. «Tienes razón», murmuró finalmente levantando la mirada para encontrar los ojos de la pasante. «Cuidar lo que nadie ve es lo que realmente sostiene todo lo demás». Ella lo miró en silencio por un instante antes de volver a concentrarse en su tarea. Un rato más tarde, Thierry regresaba de nuevo hacia el supervisor. Sin embargo, absorto en sus pensamientos, no podía evitar pensar que, tal vez, la verdadera lección de ese día no tenía que ver con el derrame, que terminó por ser controlado y corregido eficazmente, sino con la sabiduría y humildad de alguien a quien había considerado invisible, e incluso insignificante hasta entonces. Semanas después, la luz suave del atardecer iluminaba el elegante despacho de Thierry Laurent. Afuera, París brillaba bajo el sol dorado, mientras los empleados del Château de Sagome se movían apresurados, preparando la llegada de una nueva ejecutiva que marcaría una alianza clave para la expansión del consorcio. Claire Dupont, quien era conocida en el mundo empresarial por su astucia, elegancia y cautivadora belleza. Con su porte seguro, sus tacones resonaban en los pasillos, mientras los empleados no podían evitar mirarla. Thierry y su equipo la recibieron con una formalidad medida, pero pronto se haría evidente que Claire tenía otros planes más allá de los negocios. Después de una breve reunión para sellar el acuerdo entre las empresas, Claire se quedó un rato en las oficinas para hacer un recorrido y familiarizarse con su nuevo entorno. Mientras caminaba, se encontró con la puerta del despacho de Thierry entreabierta. Dentro, pudo escuchar la inconfundible voz del propio Thierry, acompañado por la risa relajada de su mejor amigo, Pierre Dubois. Sin quererlo, Claire se detuvo. La conversación dentro del despacho era demasiado interesante como para ignorarla. «¿Y cómo va la famosa búsqueda de la mujer indicada, Thierry?», preguntó Pierre en tono de broma. «¿Sigues con tu checklist de señales? No puedo creer que sigas tomándotelo tan en serio». Thierry soltó una carcajada, aunque había un toque de resignación en su risa. «No te imaginas, Pierre», dijo Thierry recostándose en su silla. «Ninguna mujer de aquí pasa de 3 señales. Esto está siendo más difícil de lo que pensé. La mayoría ni siquiera llega a la segunda señal. Me pregunto si la mujer indicada realmente existe». Pierre lo miró con una ceja levantada entre divertido y confundido.
¿Cuál sería, por ejemplo, una de esas señales imposibles? Preguntó Pierre con una sonrisa de incredulidad. Thierry suspiró antes de responder. Podría ser esta. El perfume de su ser no será el más caro, pero sí el que dejará una huella indeleble. Pierre soltó otra carcajada como si todo fuera una broma demasiado complicada para su gusto. «Vaya, qué poético te has vuelto, amigo», dijo Pierre con sorna hilarante. «Pero déjame decirte algo. Si sigues esperando encontrar a la mujer que cumpla con todas esas señales, te quedarás solo por el resto de tu vida. Quizás tienes razón, Pierre, pero no puedo conformarme. Sé lo que estoy buscando y no voy a aceptar menos. Aprendí que, en la búsqueda de dinero y éxito, se pierden cosas muy importantes», dijo Thierry en un tono más grave. «Primero el amor y luego toda tu vida. Yo quiero recuperar ambas cosas», replicó Thierry con un brillo de determinación en los ojos. Claire, aún de pie junto a la puerta, sonrió para sí misma al escuchar aquella frase. ¿Un checklist de señales?, pensó. Era una idea curiosa, pero intrigante. Aunque no había escuchado todas las señales, la que Thierry había mencionado le parecía un reto, y Claire nunca había rehuido los desafíos. Si Thierry estaba buscando a alguien que dejara una huella, entonces ella se aseguraría de ser esa persona. Un plan comenzaba a formarse en su mente. Con una sonrisa decidida, Claire se alejó discretamente de la puerta antes de que la notaran. No podía negar lo atractivo que encontraba a Thierry, tanto por su porte y elegancia, como por su imponente posición como uno de los hombres solteros más poderosos en la industria del perfume. Pero lo que más le intrigaba era esa búsqueda del amor que él mismo había complicado con su famoso checklist. Claire, acostumbrada a conseguir lo que quería, trazó un plan en ese mismo instante. Cumpliría con cada una de las señales de Thierry, aunque tuviera que hacer lo imposible para lograrlo. Primero tendría que averiguar todas las señales. Ya conocía una: dejar una huella indeleble, y para una experta en perfumes como Claire, eso no sería problema. Sabía cómo manipular fragancias, cómo hacer que un aroma permaneciera en la memoria de alguien por mucho tiempo. Solo tendría que asegurarse de que Thierry la recordara cada vez que respirara. «Será cuestión de tiempo», murmuró para sí misma mientras se alejaba, trazando cada paso con precisión. Thierry Laurent no sabrá lo que le espera. Se detuvo un segundo antes de entrar en el ascensor y miró su reflejo en el cristal pulido. Sí, todo estaba listo. Solo necesitaba jugar bien sus cartas. Claire Dupont se reclinaba en su cama, rodeada de notas de esencias, fórmulas y pequeñas muestras de perfume que llenaban la habitación con un suave aroma a madera y flores. La luz de la luna iluminaba los frascos de cristal que descansaban sobre su escritorio, pero el cansancio no la alcanzaba. Estaba decidida a cumplir con una de las señales que había escuchado accidentalmente en la conversación entre Thierry y Pierre. El perfume de su ser no será el más caro, pero sí el que dejará una huella indeleble. Esas palabras resonaban una y otra vez en su mente. Thierry buscaba a una mujer cuyo perfume no fuera costoso, pero que lograra impactar su memoria. Y Claire, experta en perfumes, sabía cómo hacerlo. Poco después, tras investigar y descubrir que a Thierry le encantaba Jasmine Noir, una fragancia clásica y distinguida, comenzó a trabajar en su plan. La noche la sorprendió en su laboratorio, replicando la esencia de ese perfume caro, pero usando ingredientes más accesibles, logrando una mezcla que prometía dejar una huella profunda, sin necesidad de lujo, mientras se decía a sí misma, con una sonrisa irónica: «El misterio del amor es mayor que el misterio del odio». A la mañana siguiente, Claire se preparó con esmero. Sabía que Thierry lideraría una importante reunión ejecutiva y tenía claro lo que debía hacer. Se perfumó sutilmente con su creación y se aseguró de que cada detalle estuviera en su lugar. El plan era sencillo: saludar a Thierry con cercanía, impregnarlo de su aroma y dejar que la fragancia hablara por ella. Cuando entró en la sala de reuniones, todos notaron su presencia. Claire caminaba con una elegancia innata,
captando las miradas de los asistentes. Thierry, ya sentado en la cabecera de la mesa, levantó la vista de sus documentos y sus ojos se encontraron con los de Claire. Ella se acercó con una sonrisa estudiada y se inclinó ligeramente hacia él para saludarlo. «Buenos días, Thierry», dijo con una dulzura calculada, abrazándolo con la medida exacta de cercanía. El perfume que llevaba Claire lo envolvió de inmediato. Thierry, por un instante, se perdió en el aroma. Era embriagador, familiar pero diferente. Al separarse, ella notó un leve destello de curiosidad en su mirada. Durante la reunión, aunque intentaba concentrarse en los temas de la agenda, no podía evitar pensar en ese perfume que, de alguna manera, había dejado una marca en su mente. Al terminar, mientras los demás recogían sus documentos y se disponían a salir, Thierry se acercó a Claire, incapaz de ignorar más su curiosidad. «Claire, ese perfume que llevas», comenzó mirándola con interés. «Es interesante. No lo reconozco. ¿Qué es?» Claire, satisfecha de haber logrado su objetivo, sonrió con astucia. Sabía que tenía su atención. «Es una fragancia personal que he estado desarrollando, Thierry», respondió con una voz suave pero firme. «No es costosa, pero tiene algo especial. Se queda en el alma de la persona amada, dejando una huella imborrable. No importa el valor monetario, sino el impacto que causa». Thierry se quedó pensativo. Esas palabras de Claire resonaban con aquella señal casi imposible de la cual hablaba el día anterior con su amigo Pierre, como si estuvieran hechas a medida para lo que él estaba buscando. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, una ligera interrupción rompió el momento. La puerta de la sala de reuniones se abrió lentamente, y Sonia, la pasante, entró con una bandeja de café y una carpeta llena de copias que debía repartir. Con una sonrisa modesta y una actitud casi desapercibida, comenzó a distribuir el material entre los presentes, acercándose a Thierry y a Claire. «Disculpen la interrupción, traje los documentos que solicitaron y unos cafés», dijo Sonia con tono amable, mientras depositaba una taza frente a Thierry. Fue entonces cuando Thierry, de repente, notó un aroma diferente en el aire, un perfume delicado, suave, pero profundamente nostálgico, un olor que no venía de Claire, sino de Sonia. Algo en esa fragancia lo detuvo por completo. Era como un susurro del pasado, algo casi olvidado, pero que de repente lo envolvía con una familiaridad reconfortante. Thierry frunció el ceño, intrigado. Sonia se inclinó para entregarle los documentos y la fragancia lo golpeó nuevamente. Entonces, como un relámpago en su memoria, algo cobró sentido. Ese aroma le recordaba a su infancia, a los días en los que jugaba en los jardines de la casa de su madre, una perfumista famosa en su tiempo, que solía usar una fragancia similar, compuesta por esencias naturales que había diseñado para sí misma. «Sonia», dijo Thierry con una voz suave pero cargada de sorpresa, «¿ese perfume que llevas, qué es?» Sonia, sorprendida por la pregunta, sonrió tímidamente. «Oh, es una mezcla casera. Mi abuela me la enseñó. Está hecha de lavanda, sándalo y un toque de miel. Me recuerda mucho a mi infancia y me ayuda a sentirme cerca de casa». Thierry sintió un golpe en el pecho. Era exactamente el tipo de fragancia que su madre habría creado. No costosa, no diseñada para impactar a los demás, sino para evocar un sentimiento, una emoción, algo mucho más profundo que lo comercial. Claire, quien hasta entonces se sentía victoriosa, notó el cambio en la atención de Thierry. El efecto de su perfume, cuidadosamente calculado, parecía desvanecerse ante la simplicidad de la fragancia de Sonia. El brillo en los ojos de Thierry no estaba en su plan. Sintió una punzada de frustración, pero mantuvo su postura fría y profesional. «Es muy particular, Sonia, tiene algo especial», dijo Thierry, visiblemente conmovido. Sonia asintió humildemente y tras repartir el resto de los documentos, salió de la sala, dejando tras de sí una estela de perfume que parecía haberle ganado la batalla a la fragancia mucho más costosa y elaborada de Claire.
Claire apretó los labios mientras observaba a Thierry, que seguía mirando hacia la puerta por donde Sonia había salido, como si el aroma aún permaneciera en el aire. Thierry, sin saberlo, estaba absorto en sus pensamientos, recordando momentos perdidos en el tiempo. La frase de la señal cruzó por su mente. El perfume de su ser no será el más caro, pero sí el que dejará una huella indeleble. Claire, aún mentalmente determinada a conquistar a Thierry, volvió a enfocarse en su plan. Era solo una fragancia. Podría seguir cumpliendo con las otras señales con mayor eficacia. Todo lo que necesitaba era hacerse de esa información, y estaba resuelta a conseguirlo al costo que fuera por lograr casarse con aquel hombre que se había convertido en su desafío más reciente, por lo que no estaba dispuesta a ceder ante una insignificante pasante. Horas después, Claire vio su oportunidad. Thierry había salido de su oficina para atender una reunión imprevista, pero dejó su computadora encendida, como solía hacerlo cuando planeaba regresar rápidamente. La pantalla seguía en modo de espera, bloqueada con la típica solicitud de contraseña. Claire, aprovechando el momento, se acercó sigilosamente al escritorio. Durante una reunión anterior, había observado con atención cómo Thierry, sin darse cuenta, había tecleado su contraseña para ingresar a la computadora. No fue difícil memorizar el movimiento de sus dedos sobre las teclas. Perfume Eternel 35. Con un rápido vistazo hacia la puerta para asegurarse de que nadie la veía, Claire introdujo la contraseña. Sabiendo que el tiempo corría en su contra, se sentó frente a la computadora y comenzó a buscar. Rápidamente localizó el archivo titulado Las 7 señales de la mujer indicada. Sin titubear, lo envió a su correo personal y salió de la oficina justo antes de que Thierry regresara. Mientras caminaba por los pasillos del Château des Arômes, Claire sabía que el juego aún no estaba decidido. Tenía las herramientas que necesitaba para vencer cualquier obstáculo, incluso si la fragancia de Sonia había dejado una huella inesperada en el alma de Thierry. El sonido de las teclas resonaba en la oficina de Claire Dupont mientras repasaba con detenimiento la lista de señales que Thierry guardaba con tanto celo. Claire había conseguido acceso a esa información y ahora, con cada enigma en sus manos, se sentía más poderosa. Sabía lo que Thierry buscaba y estaba dispuesta a convertirse en esa mujer ideal. Cada señal era una pieza más en su plan. Cada movimiento la acercaba más a él. La estrategia estaba en marcha. Claire vio la oportunidad perfecta cuando Thierry la invitó a acompañarlo a una reunión tensa con socios internacionales en la sala de conferencias del consorcio. Sabía que la negociación sería complicada y que Thierry necesitaría un apoyo firme. Claire tenía en mente la primera señal. Donde la tormenta arrecia, ella será el refugio. Y supo que esa reunión con los socios extranjeros sería el escenario perfecto para demostrarlo. El ambiente en la sala de conferencias del Château des Arômes estaba cargado de tensión. Los representantes internacionales, todos expertos en el ramo, se mostraban reacios a aceptar ciertas cláusulas del acuerdo que Thierry había propuesto. Uno de los ejecutivos, un hombre corpulento de expresión severa, levantó la voz, haciendo evidente su incomodidad. «Lo siento, pero no podemos aceptar esos términos», dijo con tono firme, mirando a Thierry directamente. «En nuestro país, esas condiciones son inaceptables. Si no se ajustan, no veo cómo podremos seguir adelante con esta alianza». Un silencio denso cayó sobre la sala. Thierry, acostumbrado a este tipo de situaciones, frunció el ceño, mostrando un destello de frustración. Era uno de esos momentos en los que necesitaba apoyo, una voz calmante que ofreciera soluciones. Claire lo sintió. Su oportunidad había llegado. «Señor Berkovich, entiendo perfectamente su preocupación», dijo Claire, con un tono suave pero firme, captando la atención de todos. «Estoy segura de que podemos encontrar una solución que funcione para ambas partes. Lo importante aquí es que todos buscamos el mismo objetivo, un éxito a largo plazo. Revisemos los términos con flexibilidad y seguro llegaremos a un acuerdo satisfactorio». La tensión en la sala disminuyó ligeramente. Las palabras de Claire parecieron tener el efecto deseado, y Thierry la miró agradecido.
había logrado desviar la atención hacia una posible solución. Sin embargo, justo cuando Claire comenzaba a sentir la satisfacción del deber cumplido, la puerta de la sala se abrió con suavidad. Sonia, la pasante, entró con una bandeja en las manos. Llevaba pequeñas tazas de café y algunos bocadillos. Con su característica sonrisa fresca, avanzó, ajena a la tensión que dominaba la sala momentos antes. «Perdonen si interrumpo», murmuró mientras servía. «Así como el viento calma el mar embravecido, un sorbo de café puede apaciguar el alma. Y en esa serenidad aparecen las respuestas que esconde el ruido de las confrontaciones triviales». El corpulento ejecutivo, que hasta entonces había estado visiblemente molesto, levantó la vista, sorprendido por la espontaneidad de Sonia. Algo en su frescura y en la simpleza de su comentario pareció desarmarlo. Su expresión severa se relajó y dejó escapar una ligera sonrisa. «Quizás tiene razón, señorita. A veces, lo único que necesitamos es despejar la mente un poco para abandonar la intransigencia y hallar el equilibrio que es fruto del espíritu», dijo Berkovich, aceptando el café. La tensión en la sala pareció desvanecerse en el aire. Lo que había sido un momento crítico se había suavizado en cuestión de segundos. Thierry, observando la escena, quedó perplejo. No era la intervención estratégica de Claire lo que había calmado los ánimos, sino la frescura natural de Sonia. Mientras Thierry bebía del café que ella le había traído, no podía evitar compararlas. Claire había hecho todo lo posible para ofrecer la solución perfecta, pero Sonia, con una sonrisa genuina y un gesto simple, había logrado lo que las palabras calculadas no pudieron. «Gracias, Sonia», dijo Thierry, aún sorprendido, mientras la miraba con algo más que simple gratitud. Y entonces se cumplió la segunda señal frente a los ojos de Thierry. Su risa no será la más fuerte, pero sí la que resonará más hondo en tu alma. Pues Sonia asintió, modesta, con una risa poco audible que se escapaba con delicada belleza, mientras continuaba repartiendo el café entre los presentes. Claire, por su parte, mantenía su rostro sereno, con una risa falsa, pero por dentro ardía de rabia. Había trabajado meticulosamente para cumplir la primera señal, para ser el refugio en la tormenta, pero esa pasante, con su simplicidad desarmante, había captado la atención de Thierry, sin siquiera intentarlo. Claire apretó los labios mientras miraba a Thierry, que aún parecía absorto en sus pensamientos. Algo en él había cambiado en ese instante. La perfección que Claire había diseñado con tanto esmero ahora se veía eclipsada por la autenticidad espontánea de Sonia. Sin embargo, la millonaria estaba lejos de darse por vencida. Una semana más tarde, un nuevo problema sacudía las oficinas de Thierry Logan en el Château de Sagon. Un error crítico en los términos financieros del contrato con otro de los consorcios internacionales. Los costos de producción habían escalado por encima de las previsiones y la empresa enfrentaba la posibilidad de incumplir el acuerdo, lo que podría llevar a la pérdida de millones. Los márgenes no cuadraban y los ajustes de última hora solo parecían empeorar la situación. La tensión entre los ejecutivos era palpable. Cada número en las proyecciones era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Thierry, desde su oficina, intentaba desesperadamente encontrar una salida a este dilema financiero que amenazaba el futuro de su empresa de perfumes. Fue ahí cuando Claire Dupont, siempre calculadora y precisa, vio su oportunidad para brillar. Ella había estudiado a fondo la situación y estaba segura de que su plan era el adecuado. Claire entró con paso decidido, segura de que sus palabras tendrían el impacto deseado. Con un aire de serenidad, dejó una carpeta con informes frente a Thierry y le sonrió. «Thierry», dijo con su tono habitual de confianza, «sé que esto parece aún manejable, pero a veces, en situaciones como esta, lo más prudente es dejar que las cosas sigan su curso. No puedes amparar este contrato a cualquier precio. Deberías pensar seriamente en abandonar ese trato. A veces es mejor dejar el barco a tiempo antes de hundirse con él».
Sus palabras sonaban frías, casi calculadas, pero Thierry, con la mente cargada de preocupación, asintió lentamente, intentando procesar lo que Claire decía. Sin embargo, no podía evitar sentir que la solución que le ofrecía carecía de alma, de alguna conexión con lo que realmente le importaba. En ese momento Sonia, la pasante, entró con su habitual sonrisa sincera y una bandeja de té de manzanilla. «Disculpen la interrupción», dijo con humildad, a sabiendas de que se rumoraba el estado crítico de la empresa. «Pero pensé que algo de té les podría ayudar a relajarse. Es un remedio que mi abuela siempre recomendaba cuando las cosas parecían complicadas». Sonia dejó la bandeja sobre la mesa y con su genuina tranquilidad miró a Thierry. «A veces, lo simple es lo que ayuda a pensar con claridad, señor Laurent». Thierry, sorprendido por la frescura de su presencia, la miró por un momento, intrigado. Se apartó de la lógica fría de Claire y, sin pensarlo mucho, le preguntó a Sonia. «Dime, Sonia, ¿qué harías tú en mi lugar? Si estuvieras enfrentando esta situación donde un acuerdo financiero parece venirse abajo, ¿cómo lo resolverías?» Sonia, algo sorprendida por la pregunta, vaciló un instante, pero al ver la mirada sincera de Thierry le respondió con una calma inusual. «Yo no abandonaría, señor Logan. Incluso cuando todo parece perdido, creo que siempre se puede rescatar algo. Tal vez no se pueda salvar todo, pero hay que quedarse lo suficiente para encontrar lo que realmente importa. A veces lo que más valor tiene está oculto en medio del caos. Creo en las oportunidades que surgen de las crisis y en lo personal siempre aplico aquello de sacar fuerzas de flaquezas». Claire, hasta entonces impasible, no pudo ocultar su molestia ante la intervención de Sonia. Su mirada destiló un destello de irritación. Sin decir una palabra más, recogió sus cosas con brusquedad, dio media vuelta y salió del despacho, dejando a Thierry solo con la pasante. Thierry, al verla irse, suspiró, pero no podía quitarse las palabras de Sonia de la cabeza. Miró la taza de té y, aún inmerso en la preocupación por los números que no cuadraban, levantó la vista y observó a Sonia, quien parecía hablarle con la mirada. «¿Podría quedarme un momento?», preguntó la pasante con su habitual autenticidad. «Si me lo permite, señor Laurent, puedo ayudarlo con los números. La contabilidad y los informes financieros son mi fuerte, aunque acá solo sea una pasante que cumple otras tareas diferentes, por lo que creo que podría ayudar a encontrar los errores o ajustar algunas cifras». Thierry, sorprendido por su oferta, vaciló un segundo antes de asentir. Sonia se acercó y se sentó a su lado, tomando uno de los informes con una concentración que desarmaba la tensión del ambiente. Sus ojos se cruzaron por un breve momento, y Thierry sintió cómo una a una las señales que Madame Amour le había dado comenzaban a resonar en su mente, junto a esa chica. Mientras Sonia analizaba las cifras y proponía ajustes, Thierry observaba cómo su mente resolvía problemas complejos con una agudeza inesperada. Era como si cada palabra que decía, cada solución que ofrecía tuviera un peso genuino. Y mientras la veía trabajar, recordó la séptima y última señal. No será la más perfecta, pero será la que se quede cuando todos los demás se hayan ido. Thierry sonrió para sí mismo, sintiendo que las piezas finalmente encajaban. Al pasar de los días, todas las observaciones financieras y contables de Sonia resultaron ser como un anillo al dedo para salvar el acuerdo que pendía de un hilo. Gracias a su agudeza para ajustar los márgenes y corregir los errores en los términos, Thierry Logan no solo consiguió preservar el contrato internacional, sino que lo cerró con la victoria que tanto esperaba. Con el éxito empresarial bajo control, Thierry decidió hacer un anuncio personal importante. Con una calma aparente pero el corazón latiendo con fuerza, Claire se preparaba para lo que estaba segura sería el anuncio que cambiaría su vida. Thierry había convocado a todos a la sala de conferencias del Château des Arômes para dar una noticia personal, y Claire no tenía dudas de que el evento culminaría con su nombre. Después de todo, ella había cumplido con todas las señales. Semana tras semana había demostrado que era la mujer que Thierry buscaba. Las demás,
incluidas las ejecutivas y empleadas, apenas parecían importar. En su mente no había rival digno, y mucho menos alguien como Sonia, una simple pasante que ni siquiera debía estar en su radar. Claire sonrió para sí misma, segura de su inminente victoria. La sala de conferencias estaba repleta. Thierry se encontraba al frente, de pie sobre el escenario, mirando al personal reunido. Su semblante era serio, pero en sus ojos brillaba una calidez especial. Tomó el micrófono y con una sonrisa leve comenzó a hablar. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Thierry, su voz resonando con seriedad en la sala de conferencias. «Quiero compartir un anuncio importante, algo que marca un antes y un después, no solo para mi vida personal, sino para el futuro de Château des Arômes. Durante mucho tiempo he estado en la búsqueda de algo más que éxito y dinero. He buscado a la mujer que, con su ser, me complementara en todos los sentidos, aquella que cumpliría con las señales que creí esenciales. Pero en esa búsqueda de la mujer perfecta durante toda mi vida, casi pierdo de vista lo que realmente importa: el amor verdadero». El corazón de Claire comenzó a latir más rápido. Sabía que el momento había llegado. Mientras Thierry hablaba, sus ojos la recorrieron brevemente, lo que la hizo sentirse aún más segura. Claire se preparó mentalmente para subir al escenario en cuanto él la mencionara. Después de todo, ella era la mujer ideal. Había trabajado incansablemente para cumplir con todas las señales. «Hoy quiero presentarles a la mujer que será mi esposa», continuó Thierry, haciendo una pausa dramática mientras miraba a la audiencia. Claire, con el aire triunfal de quien ya se sentía victoriosa, comenzó a dar un paso hacia adelante, lista para subir al escenario. Pero justo en ese momento, Thierry, mientras barría la sala con la mirada, encontró entre el público los ojos brillantes de Sonia. Ella estaba al fondo de la sala observándolo con discreción, pero sus ojos no podían ocultar el brillo de lágrimas que se acumulaban silenciosamente en su rostro. Por un instante, Thierry quedó paralizado. Todo lo demás desapareció, y solo quedaron sus miradas conectadas en una intimidad indescriptible. En ese preciso instante, cuando Claire ya estaba haciendo un ademán para acercarse al escenario, Thierry giró su cabeza bruscamente y pronunció las palabras que sacudirían a todos: «Sonia Cisneros». La sala quedó en completo silencio. Sonia, incrédula, se llevó las manos al pecho, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Las lágrimas en sus ojos comenzaron a deslizarse por su rostro, mientras Claire se detenía en seco, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Thierry, con una sonrisa sincera, extendió su mano hacia Sonia. «Sonia, sube al escenario, por favor», dijo Thierry con una suavidad que solo el verdadero amor puede reflejar. Sonia, conmocionada y sin saber si todo aquello era real, avanzó tímidamente entre la multitud. Sus compañeros la animaban con sonrisas, mientras Thierry la miraba con un brillo en los ojos que nadie antes había visto. Cuando finalmente llegó a su lado, él le tomó la mano con ternura, y todo el salón estalló en aplausos. Thierry la miró profundamente, su voz temblando con la emoción contenida. «Sonia, en ti encontré lo que tanto había buscado, pero no de la forma que imaginaba. No fuiste la perfección calculada que mi checklist exigía, y sin embargo cumpliste cada señal con tu sencillez, con la autenticidad de tu alma. Me has mostrado que el amor no es una fórmula a seguir, sino la compañía silenciosa que, sin pretenderlo, calma las tormentas del corazón. Eres lo más genuino que he encontrado, eres real, y por eso comprendí que te amo». Sonia, aún asimilando lo que estaba sucediendo, le devolvió la mirada con humildad y respondió: «Thierry, aunque mi lugar sea humilde, siempre supe que las grandes respuestas no se encuentran en la superficie brillante, sino en los actos silenciosos nacidos del corazón. Cada encuentro que hemos tenido me ha mostrado que lo verdadero no necesita de grandilocuencias ni de perfección. La pureza del amor se halla en lo simple, en lo que el alma reconoce como propio,
en aquello que trasciende las expectativas del mundo y se refugia en lo más hondo de nuestro ser. Thierry sonrió. El momento era perfecto. Sonia Cisneros, ¿aceptarías casarte conmigo? El suspiro colectivo de la sala fue palpable, y antes de que Sonia pudiera siquiera responder con palabras, asintió entre lágrimas de felicidad. Thierry la abrazó y la besó con una ternura que conmovió a todos los presentes. El salón se llenó de aplausos y vítores mientras la pareja compartía su primer beso como prometidos. Pero el momento fue abruptamente interrumpido por Claire, quien avanzó furiosa y rompió el beso con una mirada cargada de frustración. «¡Espera!», exclamó Claire casi fuera de sí. «Yo soy la indicada. Yo soy la que cumple con las 7 señales. Yo he hecho todo para ser la mujer perfecta para ti». Thierry, aún abrazando a Sonia, la miró con desconcierto y frunció el ceño. «¿Cómo sabes tú eso, Claire?», preguntó Thierry con la voz llena de incredulidad. «Las señales eran privadas. Nunca las compartí con nadie más que Pierre, quien ni siquiera sabía más que 1 o 2. El rostro de Claire palideció en un instante. Sus ojos vacilaron, pero fue evidente que había quedado al descubierto. Thierry, captando la traición, continuó. «¿Acaso te metiste en mis archivos privados?». Claire, bufando de rabia, apretó los puños y, sin poder articular una respuesta convincente, giró sobre sus talones y salió apresuradamente de la sala, derrotada. Los murmullos de la multitud la siguieron hasta la puerta, mientras Thierry volvía su atención a Sonia, quien lo miraba con una mezcla de sorpresa y amor. «Gracias por quedarte, Sonia», murmuró Thierry, abrazándola más fuerte. «Eres la mujer que esperaba, la que siempre supe que encontraría». Con el aplauso renovado de los presentes, Thierry y Sonia volvieron a besarse, sellando su promesa de amor, mientras todos en la sala celebraban el nuevo capítulo que comenzaba para ellos, entendiendo, en lo profundo de sus corazones, el significado de aquella máxima. Nunca juzgues a un libro por su portada. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia, Esposa por accidente,